Después de lograr la independencia de España en 1821, los mexicanos tenían la esperanza de entrar a un periodo de libertades y prosperidad, pero este nunca llegó. Entre 1821 y 1867, México enfrentó una invasión española de reconquista, 2 francesas y una estadounidense. También perdió la mitad de su territorio y enfrentó una serie de conspiraciones, debates, levantamientos, cuartelazos, intervenciones extranjeras, batallas heroicas, traiciones y actos conmovedores de resistencia. Fue un periodo de cambios profundos que llevó a una segunda gran transformación nacional. Para nacer como Estado soberano, México tuvo que hacer su segunda gran revolución, la reforma de los liberales. Nos dice el caricaturista, pintor, escritor y activista político Rafael Barajas Durán. Los insurgentes creían que la independencia de España le traería al país libertades, riqueza y estabilidad. Pero esto no ocurrió, porque es muy difícil cambiar los usos y costumbres y cambiar la forma de pensar de una sociedad. La vieja sociedad colonial seguía viva y no le permitía al país ser una nación independiente. Dividía a la sociedad en función de su raza y la mayoría de sus integrantes vivían en la pobreza y la ignorancia, mientras unos cuantos privilegiados tenían el poder y el dinero. Todos eran católicos, y la Iglesia, la institución más rica y poderosa de la nación, concentraba tierras, bienes urbanos y dinero. Desde muy temprano, en el México independiente, se formaron 2 bandos políticos, cada uno con un proyecto distinto de país: los conservadores y los liberales. Los liberales, herederos de los insurgentes, exigían cambios profundos en favor de la libertad, la igualdad y la justicia. Defendían el derecho a la libre expresión, la libertad de prensa, de pensamiento y de comercio. Un gobierno que representara al pueblo y en el que no hubiera un poder absoluto, sino 3 poderes: el presidente, el Congreso y la Suprema Corte. Aunque eran católicos devotos, buscaban un Estado soberano laico, libre e independiente. Su modelo era Estados Unidos. En contraste, los conservadores, que estaban en contra de los cambios, pretendían regresar al orden colonial. Querían conservar sus privilegios económicos y políticos, así como los de la Iglesia, pues era su gran aliado. Su modelo eran las monarquías de Europa. Tenían tal poder que la independencia de México solo se logró cuando estos grupos conservadores pactaron con los insurgentes el Plan de Iguala, que prometía defender la religión católica, consumar la independencia y que todo el país fuera gobernado por un pariente del rey de España. Los conservadores se agruparon después en la Logia Escocesa y defendieron la idea de un poder fuerte, una república centralista. Los liberales se organizaron en la Logia Masónica Yorkina, bajo el modelo norteamericano, buscando una república federal, en la que cada estado tuviera cierta autonomía. Estos 2 bandos, entre 1821 y 1863, se pelearon por el poder y se alternaron, casi siempre de forma violenta, mediante cuartelazos y golpes de estado, lo que impidió la construcción de un estado sólido y soberano, y derivó en una violenta guerra civil. Y además, propició la intervención de potencias extranjeras. En esta etapa de su vida, México tuvo 50 gobiernos distintos, un emperador, 16 presidentes y 33 gobiernos provisionales. Con avances y retrocesos, la segunda transformación del país se dio en 4 periodos. El primer gobierno del México independiente fue un régimen monárquico, el primer imperio mexicano encabezado por Iturbide. Atacado por los liberales y los monárquicos, muy pronto se exilió en Europa, y cuando regresó al país para avisar que España organizaba la reconquista,
fue detenido y fusilado, pues se le había declarado traidor. México tuvo en 1824 una constitución de república federal, que buscaba conciliar los intereses de liberales y conservadores. Al terminar el periodo del primer presidente de México, el general Guadalupe Victoria, se presentaron 3 candidatos a las elecciones, y el favorito del pueblo fue Guerrero. Guerrero impulsó proyectos que habían sido el anhelo de los insurgentes. Además, expidió el decreto de abolición de la esclavitud, que había sido presentado por Miguel Hidalgo en 1810. Guerrero, que había salido al combate tras la rebelión de su vicepresidente para derrocarlo, fue detenido con engaños y fusilado en Cuilapan, Oaxaca, en 1831. Durante un breve periodo, Valentín Gómez Farías, el principal dirigente de los liberales, quedó al mando de la nación y promovió varias reformas constitucionales para transformar al país, conocidas como la Primera Reforma, en la que, mediante una serie de leyes, buscó, entre otros temas, limitar el poder del clero. Las élites civiles y religiosas promovieron levantamientos contra estas reformas liberales y consiguieron que Antonio López de Santa Anna, caudillo oportunista, que fue repetidas veces presidente de la República, retirado en ese momento de la presidencia, regresara, anulara las leyes liberales y disolviera el Congreso. Con esto acabó la Primera República Federal. Para controlar toda la nación, los conservadores impusieron un gobierno centralista que derogó la Constitución Federal de 1824 y promulgaron las 7 leyes constitucionales con un supremo poder conservador, grupo de notables que estaba por encima de los 3 poderes, y dividieron el territorio en departamentos, suprimiendo los congresos locales. Este poder central no trajo estabilidad, por lo que en el periodo de 1837 a 1842, México sufrió varias intervenciones y pérdidas. Ante la amenaza de invasión de Estados Unidos, Valentín Gómez Farías, presidente sustituto, que había restaurado la Constitución Federal de 1824, preparó la defensa de la nación. Pero la situación era desastrosa. La intervención de Estados Unidos, que duró de 1846 a 1848, cayó sobre un México dividido y en bancarrota económica, política y moral. Las tropas norteamericanas tomaron el puerto de Veracruz y después la Ciudad de México. Casi 5 meses más tarde, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que estableció nuevos límites en nuestra frontera, con una pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. Los pleitos y la guerra civil entre liberales y conservadores continuaron. El presidente Comonfort se sumó a un golpe de Estado contra la República Liberal que él mismo encabezaba, pues le pareció que esta era inviable. Entonces, la primera magistratura quedó a cargo de Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia. El nuevo gobierno liberal había promulgado una serie de leyes avanzadas, las leyes de reforma, entre ellas la Ley Juárez, que suprimía los fueros militar y eclesiástico, y establecía la igualdad de todos ante la ley. Y la Ley Lerdo, que dejó libre para su venta los bienes de las comunidades indígenas y los del clero, con el fin de crear la pequeña propiedad. La jerarquía eclesiástica enfureció cuando le tocaron sus fueros y sus bienes. Bajo la presidencia de Juárez, el 5 de febrero de 1857, el Congreso de mayoría liberal promulgó una nueva constitución que le dio garantías individuales a los mexicanos. Permitió la libertad de expresión, de educación, de asociación, de tránsito y de trabajo. Estableció una república representativa, democrática y federal. Reafirmó la abolición de la esclavitud. Permitió la enseñanza laica, la venta de bienes de la Iglesia y quitó los fueros y privilegios al clero. Este fue el principio de la separación del poder religioso del poder político. Una comisión de conservadores propuso al emperador Napoleón III que les ayudara a derrocar al gobierno de Juárez y le ofrecieron formar una colonia francesa encabezada por un príncipe europeo. En 1861, Napoleón III
decidió intervenir y fundar un imperio en México, y acotar el crecimiento incontenible del imperio yanqui. La guerra civil entre liberales y conservadores derivó en una guerra internacional. Napoleón III creyó que conquistar México sería fácil y rápido, pero Juárez tenía más apoyo del que creían, y millones de mexicanos repudiaban la intervención. El monarca francés impuso en México como emperadores al príncipe austriaco Maximiliano de Habsburgo y a su esposa Carlota, instaurando el Segundo Imperio Mexicano. En 2 años, Napoleón les retiró su apoyo, cuando Estados Unidos salió de su guerra civil y manifestó su rechazo a la intervención de Francia en México, y en Europa, Prusia se volvió una amenaza para Francia. A casi 3 años de haber llegado a México, Maximiliano se quedó solo, y aunque logró armar un ejército imperial propio, debió rendirse a las fuerzas republicanas que seguían apoyando a Benito Juárez, quien había llevado la presidencia de manera itinerante por distintas zonas del país. Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Tras la caída del Segundo Imperio, se restauró la República. El bando conservador quedó completamente derrotado y fuera de la escena política por años. Y México jamás volvió a ser invadido por una potencia colonial europea. Así se sentaron las bases para la construcción de una nación libre e independiente. Así se concertó la segunda independencia de México y la segunda gran transformación del país. El México rural del siglo XIX fue muy diferente al actual en muchos aspectos, como en la forma en que vivían los niños y los jóvenes del campo, en la proporción de personas que vivían en el medio rural y en las ciudades, en sus condiciones de vida, en cómo se percibía a los integrantes de las etnias y en cómo se distribuían en el territorio nacional. La vida de los campesinos, leñadores, pescadores, carboneros, pastores y demás trabajadores rurales no eran muy diferentes de las del resto de quienes habitaban el fondo de la pirámide social en el mundo entero. En un país con un territorio tan grande y variado como el mexicano, con una historia tan particular en cada región, sus habitantes no estaban plenamente integrados a un gran todo llamado México. Uno de los grandes esfuerzos del país que nacía después de la independencia fue limar esas diferencias, aunque esto a veces tuvo un alto costo social, afirma la historiadora Romana Falcón. Los niños y niñas en el siglo XIX en México trabajaban desde pequeños y muchos morían en los primeros 5 años de su existencia, pues no contaban con los antibióticos y otros adelantos médicos. Desde los 7 años o menos, ayudaban en las minas, pues podían pasar por túneles donde los adultos no cabían. En el campo, cooperaban con su familia sembrando y cosechando y acarreando agua, entre otras muchas tareas. Muy pocos niños y jóvenes sabían leer y escribir, pues había escasos centros educativos. Los de la época colonial habían desaparecido. Si tenían suerte, tal vez encontraban lugar en las escasas escuelas parroquiales o municipales. En 1867, el gobierno de Benito Juárez expidió la ley para dar educación primaria gratuita a los pobres y obligatoria para todos los niños mayores de 5 años, con el fin de enseñarles religión, historia y geografía. Sin embargo, pocas de estas escuelas funcionaron. Según el censo de 1910, en México, 7 de cada 10 personas residían en el campo. Sería hasta bien entrado el siglo XX, cuando los mexicanos habitaran más en las ciudades que en distritos rurales.
La mayor parte de los habitantes nacía y moría en pequeñas comunidades indígenas y en pueblos de no más de 500 habitantes. Había poblaciones de campesinos, leñadores, fabricantes de carbón, ganaderos, pescadores, artesanos, trabajadores mineros o de quienes laboraban en fábricas. Otros vivían en ranchos o dentro de las haciendas en las que trabajaban. En el siglo XIX y principios del XX, México era todavía un país poco integrado, poco poblado y poco comunicado entre sus grandes regiones. Además, había una gran distancia cultural entre su gente, provocada por las lenguas y costumbres locales muy diferentes, y por una herencia colonial que había institucionalizado la diferencia entre indios, españoles y criollos con una compleja variedad de castas. Como ocurría desde hacía siglos, quienes laboraban en el campo soportaban 14 o 15 horas de trabajo, de sol a sol, ambientes muy poco higiénicos y de riesgo constante para su salud y sobrevivencia. Y casi no tenían posibilidad de organizarse para exigir derechos, mejores condiciones de trabajo, jornadas más cortas y bien pagadas. Había pocos centros médicos para atender su salud, en especial en épocas de pandemias terribles como el cólera, que mató a miles. En el sur del país, muchos soportaron un trato extremadamente duro de parte de los dueños de haciendas, con castigos corporales como golpes o prisión en cárceles privadas. Estas condiciones, a veces extremas, eran propias del siglo XIX en todo el mundo. En el sur de Estados Unidos, por ejemplo, la esclavitud perduró hasta 1865. México fue de las primeras naciones de todo el continente americano que abolieron la esclavitud. El primer país fue Haití, en 1803. Miguel Hidalgo ordenó en 1810 poner en libertad a todos los esclavos, y 2 años más tarde, José María Morelos decretó su libertad. Como ellos fueron derrotados, fue hasta septiembre de 1829, cuando Vicente Guerrero expidió formalmente el decreto para abolir la esclavitud en México, vigente hasta hoy. Muchos de quienes habitaban las zonas rurales de México conformaban muy diferentes etnias indígenas, con sus propios recursos naturales, sitios geográficos, idioma, vestido, cultura, visión de la vida, religión, ideas sobre la muerte y lo justo. Sin embargo, adoptaron en parte el idioma, la religión, las leyes y la cultura que los conquistadores españoles impusieron, aunque lograron preservar trozos importantes de sus propias ideas, símbolos, valores y hasta religión. Aunque la mayoría de los mexicanos hablamos español, hay miles de nosotros que también hablan otros idiomas, como el náhuatl o el maya, algunos de los cuales se encuentran en peligro de extinción. Al final del virreinato novohispano, había una población de un poco más de 6 millones. 60% eran indios, que habitaban cerca de 4,000 pueblos dispersos en las diferentes entidades políticas y territoriales. 22% correspondía a las llamadas castas, decenas de mezclas que en muy diversas proporciones se daban entre blancos, mestizos, indios y negros. Y los catalogados como blancos constituían únicamente 18% de los habitantes. Después de la independencia, fueron desapareciendo estas distinciones de raza, casta y color, y la distribución de los nativos se volvió muy dispareja. Cuando México se independizó, se consideró denigrante llamar indio a ciertos habitantes, y se eliminó dicha denominación de los registros oficiales. Además, casi todos los gobernantes consideraban que entre más blanca era la población, más civilizado y próspero sería el país. Así que posiblemente se trató de ocultar la fuerte presencia de indígenas y mestizos, lo que seguramente afectó los registros en los censos. De cualquier manera, el Censo de Población de 1900 nos da una idea de los diversos grupos de la población mexicana. El país tenía 13.607.257 habitantes, de los cuales la población con lengua nativa representaba 16%. Uno de los ejes centrales del campo en toda la era colonial y el siglo XIX fueron las haciendas,
esas grandes propiedades que constituyeron verdaderos universos sociales extensos y complejos. Eran más de 8,000 al finalizar el gobierno de Porfirio Díaz en 1911, y variaban en cada región y finca. Algunas, como las henequeneras de Yucatán o las ganaderas de Chihuahua, eran muy modernas, y otras seguían siendo muy tradicionales. La propiedad se fue concentrando en pocas manos. Fincas ganaderas gigantes dominaban la economía y el poder en Chihuahua, mientras en otras, de unos cuantos cientos de hectáreas de la zona central del país, pueblos antiguos defendían sus recursos naturales. Ciertas haciendas llegaron a tener hasta sus famosas tiendas de raya, en donde los peones se veían obligados a gastar su jornal. Este sistema de endeudamiento mantenía a los trabajadores atados a las haciendas, pues les era imposible pagar sus deudas. Muchos peones de regiones como los valles centrales de Oaxaca y de las fincas cafetaleras de Chiapas vivieron en condiciones de semiesclavitud. Pero en otros territorios de la altiplanicie central y el norte de México, las condiciones fueron menos severas, y los trabajadores podían elegir entre varios sitios de trabajo, dado el desarrollo agrícola, ganadero, minero e industrial, o migrar por líneas ferrocarrileras que iban hasta Estados Unidos. Y los hacendados, como la familia coahuilense del revolucionario Francisco I. Madero, se esmeraban por conservar su fuerza laboral, lo que aumentó sus prestaciones y derechos. Las trascendentes leyes y disposiciones liberales agrarias cobraron fuerza en nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX, después de la dolorosa y costosa pérdida de la guerra con Estados Unidos, y bajo el impulso de los liberales que comandaba Benito Juárez. La ley que dejó la más profunda huella fue la que desamortizaba las tierras y aguas de propiedades comunales, es decir, que buscaba acabar con la propiedad que pertenecía a una comunidad, ya fuera pueblo, grupo indígena o corporación religiosa, para dividirla en lotes particulares que pagaran impuestos. La desamortización provocó acaparamiento de tierras, lastimó a pueblos y comunidades, desató la ira de la jerarquía católica y dio pie a diversos grados de violencia, desde amenazas hasta el motín y la rebelión abierta. Para cuando cayó el gobierno de Díaz, muchos pueblos aún conservaban al menos parte de sus tierras y aguas. Estos comuneros, que adaptaron sus intereses a las propuestas liberales, por lo general, no se convirtieron en revolucionarios cuando Madero llamó a las armas en 1910. Otros que, en cambio, fueron perjudicados por las políticas agrarias liberales, campesinos de comunidades despojadas, precisamente como Emiliano Zapata, decidieron correr el altísimo riesgo de la rebelión para recuperar sus territorios. Todas las políticas agrarias del siglo XIX partían de un diagnóstico común, que el indio y los pueblos comuneros eran inferiores a la tarea que de ellos se esperaba, y que la ansiada construcción de un país moderno e integrado solo podía encargarse a la iniciativa privada, la de ciudadanos blancos y emprendedores con la debida educación, civilización y hasta una mejor condición racial. Sin duda, una de las etnias que más sufrió el desprecio racista, así como varias y crueles campañas guerreras, fue la de los yaquis que habitaban en lo que ahora es Sonora, que enfrentaron las muchas políticas de quienes los veían como obstáculos al progreso, como el gobernador Luis Torres, quien los combatió, despojó de sus tierras y expulsó a miles de ellos, incluso a familias enteras de sus territorios ancestrales. La violencia del gobierno y los hacendados contra este grupo y otras poblaciones que consideraban bárbaras y salvajes, es decir, los grupos seminómadas como los apaches y otras etnias en la zona fronteriza del norte, llevó a extremos de crueldad y casi de exterminio. El fuerte racismo venía, desde luego, de siglos atrás, y tristemente, aún no lo hemos podido erradicar de nuestra nación. La transformación más importante del siglo XX, que es la pregunta central, vino con la Revolución de 1910. Eso se dice muy fácil, pero ha habido una enorme controversia entre historiadores, no me lo van a creer. Yo misma formé parte de los que decíamos, no, la Revolución pues no hizo gran cosa, y ahora, con la sabiduría de la edad, puedo decir, no, qué bárbaro, hizo unas transformaciones tremendas, que se quedaron cortas de lo que quería Zapata o Madero, pues sí, como en todas las revoluciones, pero que hicieron unos cambios muy profundos,
sin lugar a dudas. Y en el campo, que es lo que usted me está preguntando, se hicieron cosas antes impensables. En primer lugar, que el Estado, el gobierno, tenía que mediar entre clases, cosa que en el porfiriato, pues para nada. En segundo lugar, que el Estado, el gobierno, el presidente, la justicia tenía que ser responsable de un mínimo de bienestar de campesinos, de arrieros, de comuneros, cosa que antes también era impensable. Y el tercer punto impensable es que el pueblo volvió a tener un derecho colectivo a pedir tierras, montes y aguas. Lo pedían como restitución de tierras porque se les había quitado injustamente, cosa que pocas veces procedía, a veces por cuestiones bien técnicas, o bien porque tenían el derecho a ser dotados. Simplemente por existir tenían el derecho a tener tierras, aguas y montes para poder vivir bien.